Hola y bienvenidos a este video donde vamos a ver el tema de amortización, vamos a ver cómo hacer las tablas, cómo sacar el importe y el número de pagos. Una tabla de amortización o amortizar es ir saldando gradualmente alguna deuda o también puede ser abonar a un fondo mediante una serie de pagos. Y estos pagos son de la misma cantidad y en intervalos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de amortización donde tenemos que pagar una deuda de 95,000 contratada a una tasa del 18% anual convertible semestralmente y vamos a hacer pagos semestrales de 21,177.36. Entonces empezamos con esa deuda de los 95,000 y tenemos que ir saldándola con los pagos de 21,177.36. Entonces aquí que tenemos en la primera columna el pago semestral. Y luego tenemos una columna que refleja el saldo anterior. Aquí voy a poner arriba qué es lo que está calculando. Saldo anterior por el interés. ¿Sí? Entonces, en este caso sería 95,000 por 18% anual convertible semestralmente, 18% en decimales es 0.18 y para hacerlo semestral hay que dividirlo entre 2. Entonces, lo que nos dé eso, que va a ser nuestra tasa de interés, lo vamos a multiplicar por 95,000 y nos va a dar 8,550. La amortización va a ser igual al pago semestral o al pago que se haga menos el interés sobre saldo. Entonces en este caso son 21,177.36 menos 8,550 nos va a dar 12,627.36. Y para sacar el saldo vamos a restarle al saldo anterior la amortización. En este caso a 95,000 le vamos a restar 12,627.36. Y así nos vamos a ir sucesivamente hasta saldar la deuda. Si se fijan, en el semestre 6 el pago es ligeramente diferente a los pagos que se habían hecho anteriormente. El pago final es de 21,177.50. Y lo que pasa es que esto puede suceder por varias razones, ya sea que hayamos redondeado los pagos, que hayamos redondeado la tasa de interés o que hayamos redondeado algo y que no hayamos puesto el número con todos sus decimales y por eso no nos da el pago exacto. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre eso, no pasa nada, simplemente en el último periodo se ajustan los centavos que hagan falta. Por ejemplo, aquí hacían falta 4 centavos para saldar la deuda, entonces se lo sumamos al punto 36 y nos da punto 50. Al final tenemos una serie de sumas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cuánto fue lo que pagamos. También vamos a ver cuánto pagamos de puro interés y cuánto pagamos de deuda. Estos son los valores, las fórmulas que expliqué anteriormente. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a calcular el valor de los pagos y vamos a hacer una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4 millones con un interés del 36% anual convertible bimestralmente si la deuda debe ser saldada al cabo de un año haciendo pagos bimestrales vencidos. Ok, entonces ya sabemos aquí que en nuestras variables no sabemos el valor de R, eso es lo que queremos sacar. Sabemos que nuestro capital o el
valor que queremos pagar. Esta es la deuda que tenemos en el presente, es de 4 millones. Nuestros plazos es de 6 porque vamos a hacer pagos bimestrales y queremos pagar en un año. Entonces, si un año lo pasamos a bimestre, nos da 6 bimestres. En un año hay 6 bimestres. Y por último, la tasa de interés, que es 0.36 anual, capitalizable bimestralmente, también la convertimos dividiéndola entre 6. Abajo tenemos la fórmula de cómo sacar una renta a partir del capital de anualidades vencidas. ¿Por qué anualidades vencidas? Porque aquí nos está diciendo justamente que pues es un movimiento que se da al final del periodo o un movimiento vencido. Esta es la tabla que se nos genera. Vamos a tener pagos semestrales de 813.450.51. Vamos a pagar en 6 bimestres. Si se fijan, en el último bimestre hubo que hacer un ajuste de 4 centavos porque a la hora de calcular el valor de R o el valor de los pagos o el valor de la renta, no da exacto el 0.51, da 0.51 y decimales. Entonces esos decimales que redondeamos nosotros, los venimos cargando y al final no nos va a dar exacto, pero simplemente lo que hacemos es ajustar al final. Ahora vamos a ver cómo sacar el número de pagos que se tienen que hacer para saldar una deuda o para llegar a... Sí, en este caso para saldar una deuda. Hay dos maneras de qué hacer cuando tenemos una n con decimal. Si tenemos una n, por ejemplo, igual a 12.55, ¿qué significa ese 55? Hay dos opciones. Una es que el último pago sea de menor valor que los anteriores. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el proceso y vamos a poner un ejemplo. Si n es igual a 12.36, lo primero que vamos a hacer es sacar el monto de la deuda hasta el periodo del entero. Entonces n va a ser igual a 12. Después vamos a sacar el monto de las rentas hasta el periodo entero de n. El primero, el punto 1, refleja la deuda. El punto 2 refleja los pagos. Entonces después lo que vamos a hacer es restarle la deuda. Restar la deuda menos los pagos. Esto nos va a dar el saldo al final del periodo 12, en este caso. Y después vamos a calcular el monto de la deuda, o lo que nos queda pendiente de pagar, o el saldo, durante un periodo más. Y ese va a ser el valor del último pago ya para saldar la deuda. Esa es una opción. En la opción que acabo de decir, el último pago va a ser más chico que los anteriores. Otra opción es que el último pago sea más grande que los anteriores. Entonces, es el mismo proceso, nada más que nuestra n va a ser igual a el número entero que sea anterior a el número entero de nuestra n. En este caso, si n es igual a 12.36, el entero es 12, un número anterior es 11. Y esa va a ser nuestra n, esa va a ser nuestra n sobre el cual vamos a calcular todos nuestros puntos y al final vamos a calcular un monto para un solo periodo. Por ejemplo, ¿cuántos pagos mensuales de 15.000? Aquí hace falta un 0. ¿Cuántos pagos de 15.000 son necesarios para saldar una deuda de 180.000 contratada hoy a 18% anual, convertible mensualmente? Entonces tenemos un capital que hay que pagar de 180.000. Tenemos una I de 0.18 que es anual, la vamos a hacer mensual dividiéndola entre 12. Y una renta de 15.000. ¿Cuál es el número de pagos? Aquí vamos a usar dos fórmulas. La primera, cómo sacar los plazos de una anualidad vencida, que es esta fórmula, ¿sí? A partir del capital. Y nuestro valor del monto compuesto, que es la fórmula, una de las fórmulas que vimos al inicio del curso.
Aquí tenemos una tabla que refleja las dos opciones, ya sea que el último pago sea menor a los anteriores o que el último pago sea mayor a los anteriores. Si hacemos esta fórmula, si sustituimos los valores en esta fórmula, vamos a tener una n igual a 13.33. Entonces voy a explicar primero cómo hacer si queremos tener un último pago menor a los anteriores. Entonces voy a sacar la deuda, el monto de la deuda hasta el periodo 13, que es el entero, ¿sí? Capital va a ser igual a 180,000. Tasa de interés es igual a 0.18 entre 12. Aquí está simplificado, pero hay que ponerlo como 0.18 entre 12. N es igual a 13. Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es sacar esta fórmula, M igual a capital por 1 más I elevado a la N. Y nos va a dar esto, 218,439.44. Ok, esa es nuestra deuda. Ahora vamos a ver cuánto hemos pagado hasta el periodo 13. Para sacar esto hay que usar nuestra fórmula de monto para anualidad vencida. O sea, yo quiero saber cuánto he pagado hasta el periodo 13. Y nos va a dar este resultado. Entonces tengo una deuda de 218,439.44 y yo he pagado 213,552.44. Al fin, si resto a la deuda lo que he pagado, al final me quedan 4,887 pesos. Entonces ya estos 4,887 los voy a calcular a un periodo, ¿sí? Entonces igual con mi fórmula de monto compuesto, nada más que n va a ser igual a 1. Mi capital son 4,887, mi interés igual a 0.36 entre 12, n igual a 1, y este va a ser el último pago, que si se fijan 4,960 es un pago más chico que los anteriores que habíamos hecho de 15,000. Ok, segunda opción, que mi último pago sea más grande que los anteriores. Si se fijan, es el mismo procedimiento, solo que n va a cambiar. El valor de n antes era 13, ahora va a ser 12. Y me va a dar resultados diferentes. Al final, cuando yo resto a la deuda lo que he pagado, voy a tener un saldo de 19,593.10. Entonces esos 19,593 se van a convertir en mi capital. Y sobre eso vamos a calcular el monto a un periodo. Y me va a dar un pago de 19,887. Que si se fijan es mayor a los que habíamos hecho anteriormente de 15,000. Muy bien, eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme y nos vemos en clase.